Hola, soy el doctor Javier. Hay un país en el mundo donde menos del 5% de la población tiene obesidad. Un país donde la gente vive en promedio más años que en cualquier otro lugar del planeta. Donde los mayores de 80 años siguen siendo delgados, activos y cognitivamente muy capaces. Y ese país no tiene ningún secreto misterioso, ninguna pastilla mágica ni ningún gen especial. Lo que tiene es una forma de comer. Estoy hablando de Japón. Hoy vamos a descubrir exactamente qué hace diferente la alimentación japonesa y por qué funciona a nivel biológico, no como una dieta de moda. Lo que la ciencia moderna está revelando es que la dieta japonesa actúa directamente sobre los mecanismos celulares del envejecimiento, la inflamación y el metabolismo de la grasa. Y lo más importante para quienes ya hemos cumplido los 60, estos mecanismos no se han cerrado. El cuerpo responde a las señales moleculares de los alimentos a cualquier edad. Algunos de los cambios más documentados en composición corporal y energía se han observado precisamente en personas mayores de 60 años que cambian su patrón alimentario. Quédate hasta el final porque voy a darte un protocolo práctico con los 5 alimentos japoneses más respaldados científicamente, cómo prepararlos correctamente para que funcionen de verdad y qué principios de comportamiento alimentario japonés puedes aplicar mañana mismo sin necesidad de ir a una tienda especializada. Empecemos por donde ocurre todo, el intestino. Durante décadas pensamos que el intestino era simplemente un tubo digestivo, un lugar por donde pasaban los alimentos y se extraían los nutrientes. Hoy sabemos que es mucho más que eso. El intestino es literalmente el sistema operativo del metabolismo, y la razón por la que la dieta japonesa funciona empieza aquí. En el intestino de cada persona viven billones de microorganismos que forman la microbiota intestinal. La composición de esa microbiota es radicalmente diferente entre personas delgadas y personas con obesidad. Hay dos grandes grupos bacterianos cruciales, los bacteroidetes y los firmicutes. Las personas con obesidad tienen más firmicutes que son más eficientes extrayendo calorías de los alimentos, haciendo que el cuerpo absorba más energía de la misma comida. Los bacteroidetes, presentes en personas delgadas, producen compuestos que reducen la inflamación sistémica y mejoran la sensibilidad a la insulina. ¿Y qué tiene que ver el natto con todo esto? El natto, que es una preparación tradicional japonesa de soja fermentada con la bacteria Bacillus subtilis, es uno de los alimentos más potentes conocidos para aumentar la proporción de bacteroidetes en la microbiota. 50 gramos de natto cada mañana, que es la porción habitual en Japón, produce cambios medibles en el perfil de microbiota en tan solo 4 semanas. Esos cambios se asocian con una reducción significativa de la grasa visceral, que es la grasa que se acumula alrededor de los órganos internos y que es la más peligrosa desde el punto de vista cardiovascular y metabólico. Pero la microbiota japonesa no se beneficia solo del natto. El otro gran motor son las fibras fermentables que abundan en la dieta japonesa. La fibra de las algas marinas, el konnyaku, las verduras fermentadas y el arroz enfriado. Estas fibras alimentan a un tipo específico de bacterias que producen un compuesto llamado butirato. Y el butirato es extraordinariamente importante. El butirato es un ácido graso de cadena corta que actúa como señal molecular dentro de las células. Cuando llega al torrente sanguíneo, activa una enzima llamada AMPK, el sensor energético maestro de la célula. La AMPK pone en marcha la biogénesis mitocondrial, la creación de nuevas mitocondrias, las centrales energéticas donde se quema la grasa. Más mitocondrias significa más capacidad de quema, más energía y menos acumulación de grasa. Esta es una de las razones mejor documentadas de por qué la dieta japonesa produce un metabolismo más eficiente. Hay dos tipos de grasa en el cuerpo humano que muy poca gente conoce. La grasa blanca, que es la que todos conocemos, la que se acumula en la barriga, las caderas y los muslos, y que simplemente almacena energía de forma pasiva. Y la grasa marrón o parda, que está llena de mitocondrias y que en lugar de almacenar energía la quema activamente para producir calor corporal. Los bebés humanos tienen mucha grasa marrón porque necesitan mantener la temperatura corporal.
Con la edad, esa grasa marrón se va perdiendo y el tejido graso blanco va dominando. La investigación reciente muestra que ciertos compuestos pueden reactivar la grasa marrón o transformar células de grasa blanca en un tipo intermedio llamado grasa beige, que también quema calorías. Este proceso se llama beiging en la literatura científica, y dos de los alimentos más comunes de la dieta japonesa activan este proceso por vías completamente distintas. El primero es el matcha. El matcha es la forma más concentrada del té verde, las hojas enteras de la planta molidas en polvo fino, sin desechar nada. Contiene una concentración de EGCG, que es el principal catequino del té verde, 137 veces mayor que la del té verde convencional. El EGCG activa directamente la proteína UCP1, que es el interruptor molecular de la grasa marrón, la proteína que hace que las mitocondrias produzcan calor en lugar de ATP. Cuando el UCP1 está activo, la mitocondria está literalmente quemando grasa para generar temperatura corporal. Los estudios de intervención con EGCG muestran un aumento del consumo energético en reposo de hasta el 4% diario. Para una persona de 60 años, eso puede equivaler a 100 calorías adicionales quemadas cada día sin ningún esfuerzo físico extra. El segundo alimento que activa la grasa marrón es el alga wakame y otras algas marinas que contienen fucoxantina. La fucoxantina es un carotenoide marino, el mismo tipo de pigmento que da color a muchas algas, con una capacidad única de reprogramar las células de grasa blanca para que expresen características de la grasa marrón. Dicho de forma simple, la fucoxantina hace que las células de grasa blanca empiecen a comportarse como células de grasa marrón, aumentando su densidad mitocondrial y su capacidad de quema energética. Este mecanismo, que se demostró inicialmente en modelos animales, ha sido confirmado en estudios celulares con tejido adiposo humano. Y hay un detalle práctico importante. La fucoxantina necesita grasa para absorberse. Por eso en Japón, las algas siempre se comen acompañadas de pescado con omega 3 o de aceite de sésamo, nunca solas. Ahora vamos a hablar de los alimentos concretos, de cómo funcionan exactamente y de cómo prepararlos para maximizar su beneficio, porque hay una gran diferencia entre comer estos alimentos de cualquier manera y prepararlos siguiendo los principios que la ciencia y la tradición japonesa nos indican. El primero es el natto, 50 gramos cada mañana, idealmente con arroz enfriado para potenciar el efecto prebiótico. El arroz enfriado tiene un contenido de almidón resistente hasta 3 veces mayor que el recién cocinado. Ese almidón llega intacto al intestino grueso, donde alimenta directamente a las bacterias productoras de butirato. La combinación de natto con arroz frío es esencialmente probiótico más prebiótico, el tándem que maximiza la producción de bacterias beneficiosas. El segundo es el matcha, 1 o 2 cucharaditas diarias con agua a 80 grados, nunca hirviendo porque el calor degrada los catequinos. 2 trucos. Añadir unas gotas de limón que aumenta la absorción del EGCG hasta 6 veces. Y nunca mezclarlo con leche animal, porque sus proteínas se unen a los catequinos bloqueando su absorción. El tercero es la sopa de miso. Una ración diaria con miso sin pasteurizar, añadido siempre después de apagar el fuego. El calor superior a 60 grados destruye los probióticos. El miso es una fuente extraordinaria de isoflavonas de soja bioactivas que la microbiota transforma en equol, un compuesto con efectos antiinflamatorios potentes y documentada actividad sobre la grasa visceral. Su complejidad prebiótica no puede replicarse con suplementos en cápsula. El cuarto son las algas marinas, wakame y kombu. Entre 5 y 10 gramos de alga seca 3 o 4 veces por semana, siempre acompañadas de una fuente de grasa saludable para absorber la fucoxantina. Además de la fucoxantina, las algas contienen fucoidanos con demostrada capacidad antiinflamatoria, y son la fuente alimentaria más rica en yodo biodisponible, esencial para la función tiroidea y el metabolismo basal. El quinto es el pescado azul,
salmón, caballa, sardina, atún. 3 veces por semana al vapor o a la plancha, nunca frito en aceites omega 6 que contrarrestan el efecto antiinflamatorio. Los omega 3, EPA y DHA tienen 2 funciones clave. Son el componente estructural de la membrana interna de las mitocondrias, y cuando esa membrana está bien constituida, la cadena de transporte electrónico funciona con mayor eficiencia. Además, reducen la PCR, la proteína C reactiva, que cuando está elevada bloquea la liberación de adiponectina, la hormona que activa la ruptura de las células de grasa. Hay un descubrimiento reciente que cambia cómo entendemos el ayuno intermitente, muy relevante para personas mayores de 60 años. Investigadores de la Universidad de Texas Southwestern descubrieron algo contraintuitivo. Los beneficios más importantes del ayuno intermitente no ocurren durante el periodo de ayuno, sino durante la realimentación, es decir, cuando volvemos a comer. Durante el ayuno, la proteína NHR49 activa la lipólisis. Cuando volvemos a comer, la enzima KIN19 debe desactivar esa señal de forma eficiente para permitir que el cuerpo reconstruya sus reservas ordenadamente. Los organismos en los que este ciclo funcionaba bien vivían un 60% más. La conclusión práctica: la clave no es solo ayunar, sino mantener un ciclo ayuno-comida regular y predecible, que permita a la maquinaria molecular calibrarse de forma continua. En términos prácticos, la tradición japonesa lleva siglos aplicando este principio sin saber la biología que hay detrás. Cenar temprano, entre las 6 y las 8 de la tarde, y desayunar a primera hora de la mañana produce una ventana de ayuno natural de 12 horas. Esa ventana es suficiente para activar los mecanismos de limpieza y renovación celular sin los riesgos de las restricciones calóricas extremas. Hay 4 principios de comportamiento alimentario japonés que actúan como el marco que hace funcionar todo lo demás. El primero es el Ichusansai, que significa una sopa y 3 acompañamientos. Es la estructura básica de la comida japonesa: un plato de arroz, una sopa de miso y 3 porciones pequeñas de distintos grupos de alimentos, una proteína, una verdura cocinada y un vegetal fermentado o encurtido. Esta estructura garantiza variedad, equilibrio de macronutrientes, presencia de fibra y una porción de probióticos en cada comida sin necesitar ninguna calculadora calórica. El segundo principio es el hara hachibu: comer hasta estar lleno al 80%. Es una instrucción confuciana que se enseña desde niño y que produce un ligero déficit calórico crónico. La ciencia hoy confirma que ese déficit leve no solo controla el peso, sino que mantiene activo el proceso de autofagia, el mecanismo celular de limpieza por el que las células eliminan componentes dañados. La autofagia está directamente relacionada con la longevidad y la prevención del deterioro cognitivo. Dejar de comer antes de sentirse lleno del todo no es privación, es proteger la célula. El tercer principio es la ventana de alimentación de 12 horas. Cenar temprano y desayunar a tiempo produce naturalmente una ventana de ayuno de 12 horas, que permite al cuerpo completar los ciclos de reparación celular y quema de grasa que solo ocurren en ausencia de alimento. No es ayuno agresivo, es simplemente no comer de noche. El cuarto elemento es menos conocido pero igualmente importante: la reducción de la proteína C reactiva, que es el marcador de inflamación sistémica, a través de los polifenoles abundantes en la dieta japonesa. Cuando la PCR está elevada, la producción de adiponectina se suprime. La adiponectina es la hormona que activa la ruptura de las células de grasa, especialmente en la zona abdominal. Cuando la PCR baja, la adiponectina se libera y empieza a trabajar sobre esa grasa visceral que tan difícil resulta de movilizar con solo dieta y ejercicio. Los polifenoles del té verde, del miso, de las algas y del pescado azul son colectivamente uno de los cócteles antiinflamatorios más potentes que existen en la naturaleza. Vamos al protocolo que puedes empezar esta misma semana. No tienes que adoptarlo todo a la vez. La lógica japonesa también incluye la paciencia y la gradualidad.
Los lunes, miércoles y viernes empieza el día con natto y arroz frío. Si no encuentras natto, lo puedes pedir en tiendas de alimentación asiática o por internet. El sabor es intenso al principio, pero la mayoría se adapta en 1 o 2 semanas. Acompáñalo con matcha a 80 grados, sin leche y con unas gotas de limón. El martes, jueves y sábado incluye una sopa de miso al mediodía con miso sin pasteurizar, añadido siempre fuera del fuego. 3 veces por semana incluye pescado azul cocinado al vapor o a la plancha. Y en alguna de esas comidas con pescado añade 5 o 10 gramos de alga wakame o kombu. En cuanto a los principios de comportamiento, elige una ventana de alimentación de 12 horas y manténla todos los días de la semana. Si cenas a las 8 de la noche, no desayunes antes de las 8 de la mañana. Si cenas a las 7, desayuna a las 7. Y en cada comida, antes de terminar, haz una pausa deliberada y pregúntate si estás al 80% de saciedad. Esa pausa de 20 segundos puede cambiar completamente tu relación con la alimentación sin ningún esfuerzo de fuerza de voluntad. El tiempo necesario para ver resultados en composición corporal es entre 4 y 12 semanas, dependiendo del estado inicial de la microbiota y de la función mitocondrial. Lo que suele observarse antes, en las primeras 2 o 3 semanas, es una mejora en los niveles de energía, una reducción de la inflamación articular y una mayor claridad mental. Eso es la biología respondiendo a los nuevos estímulos nutricionales. Hagamos el resumen. Punto 1. El secreto japonés no es genético, ni es una dieta de restricción. Es una estructura alimentaria que actúa directamente sobre la microbiota intestinal, la función mitocondrial y los mecanismos hormonales del metabolismo graso. Punto 2. La microbiota japonesa, moldeada por alimentos fermentados y fibra de algas, produce más butirato, que activa AMPK y genera nuevas mitocondrias capaces de quemar más grasa en reposo. Punto 3. El matcha y las algas activan la grasa marrón y el proceso de Beijing, transformando tejido graso de almacenamiento en tejido graso de combustión. Punto 4. El ciclo ayuno-realimentación predecible, que la tradición japonesa lleva siglos practicando con la ventana de 12 horas, calibra la maquinaria molecular de la longevidad. Y punto 5. Los principios Shichusansai, Harahachibu, y la reducción de inflamación por polifenoles crean el entorno hormonal en el que todo lo anterior puede funcionar. El metabolismo no es un destino fijo, es un sistema vivo que responde a señales. Los japoneses llevan siglos dándole exactamente las señales que necesita para mantenerse eficiente. La buena noticia es que esas señales están disponibles para todos, en forma de alimentos accesibles y principios sencillos. Si este vídeo te ha resultado útil, compártelo con alguien que lleve tiempo buscando una forma de cuidar su salud metabólica sin pastillas ni dietas extremas. Y si tienes preguntas sobre cómo adaptar estos principios a tu situación personal, tus intolerancias o tu estilo de vida, déjamelas en los comentarios. Hasta la próxima semana. Soy el Dr. Javier y recuerda, tu cuerpo está esperando las señales correctas para funcionar exactamente como está diseñado para funcionar.